Carlos Fernández, para quienes no puedan conocerme. Soy biólogo de profesión, pero durante mucho tiempo siempre he compartido esta afición por la comunicación efectiva de cosas en general, ¿no? No solamente ciencia, sino comunicación en general. Y a lo largo de estos años he venido aprendiendo algunas cosas que me parece muy interesante poder compartirlo con ustedes, sobre todo porque lo que yo voy a buscar em, es introducirlos a conceptos que normalmente no los solemos ver desde el punto de vista científico, ¿no? Y quién mejor para hablar sobre todo de presentaciones, para complementar un poco de lo que se discutía la semana pasada, que es Maricondo. Y me dirían, ¿quién es Maricondo? Bueno, yo tampoco sabía quién es Maricondo, para ser sinceros, ¿no? Por ahí, por el 2018-19, Año Nuevo, se volvió muy popular en Netflix esta serie, ¿no? Does It Spark Joy. Em, Tidying Up, ordenando con Maricondo. Y luego de esa serie, pues hubo un boom, tanto así que todas las redes sociales, pues luego estaban llenas de fotos de antes de conocer a Maricondo y después, y todo el mundo compartía la emoción de cómo había sido cambiar de vivir en una vida totalmente desorganizada a pasar a una vida de completo orden. Se publicó un libro al respecto. Maricondo escribió un libro de cómo hablaba de cómo ordenar las cosas cambiaba la vida. Y a partir de eso construyó un imperio, podemos decirlo así. Es un imperio ahora, es una empresa comercial que vende todo lo que necesitas, desde el libro, los videos, las cajitas que necesitas para ordenar y demás. Ha fundado una empresa grande, su libro es un best-selling del New York Times. Em, y yo dije, ¿cómo me puedo aprovechar de mi parecido con ella? Entonces, eh, yo dije, tengo que aprovecharme en algo si me parezco a ella, ¿no? Entonces decidí hacer esta presentación y decirles qué pasaría o ponerme en el escenario en de si Marie Kondo diseñara las presentaciones o nos enseñara a diseñar nuestras presentaciones, que es lo que voy a tratar de mostrarles hoy. Eh, el orden, en cierta forma, es un engaño, ¿no? El orden no es otra cosa que una fantasía del control absoluto, ¿ok? En un mundo caótico, ya, vamos a discutir, podemos pelearnos, no hay problema. En un mundo caótico totalmente, donde sabemos que necesitamos la entropía para poder existir, el orden es contrario a la entropía, entonces de alguna forma es contrario a las fuerzas físicas que mueven el mundo. Pero lo interesante es que todos nos gusta el orden y el orden es fundamental para ciertas cosas. Por ejemplo, para vivir más tranquilamente, el orden nos resuelve muchas cosas, desde dónde vamos a buscar nuestras cosas, colocarlas, etc. Ahora, ordenar, pues, no ha sido nunca un método súper extraño. Diré, ¿por qué, oye, por qué qué de especial tiene Maricondo para que sea un best-selling de ordenar? Bueno, tiene un método, el método KonMari, que tiene algo bastante particular. Y nos dice en su propia descripción. Dice, el método KonMari fomenta la ordenación por categoría, ojo, no por ubicación. Es decir, que dice KonMari, bueno, vamos a ordenar. En lugar de pensar en voy a ordenar este cuarto de la casa, piensan en voy a ordenar toda la ropa que hay en la casa. ¿Ok? Es un cambio en la afrontación del problema. Si yo tengo una casa desordenada, una forma de afrontar este problema del desorden es ir cuarto por cuarto y ordenar todas las categorías de cosas que hayan dentro de ese cuarto. Lo que Marie Kondo nos dice es no. Si tú tienes una casa desordenada, ordena cada cosa por categoría, es decir, ordena toda la ropa de la casa, todos los libros de la casa, todo, la cosa de cocina, papeles, etc. ¿Ok? Entonces es una forma distinta, ¿no?
Y hay un segundo punto que es el que he resaltado acá. Se guarde solo las cosas que le hablan al corazón. Se guarde solo las cosas que le hablen al corazón y deseche las cosas que ya no provocan alegría. Súper filosófico, romántico, filosofía coeliana, diría yo. Bueno, básicamente, el método de Maricondo son 6 reglas, hay un libro, les voy a ahorrar leerlo y ver toda la serie. Voy a resumirlo en 2 cosas. Decluttering, que es solamente llevarse todo aquello que no sea necesario, y jerarquía. ¿Ok? Son 2 principios que son los que vamos a trabajar hoy día y son aquellos que tenemos que interiorizar. Decluttering, es decir, limpieza, y jerarquía, o sea, categorizar, poner categorías. Y vamos a verlo desde un punto de vista eh, no tanto como científicos, sino como una persona que le gusta que se vean las cosas bonitas, por decirlo así, ¿no? Vamos a verlo desde el punto de vista de un diseñador. Y la verdad es que por más que algunos digan, no, no es interesante verlo así, o no es que me va a partir, no es que me va a aportar mucho, déjenme les cuento, el diseño gráfico nunca se trató de hacer que las cosas se vean bonitas. El diseño gráfico o el diseño en general lo que busca es darte soluciones a problemas. ¿Ok? Por ejemplo, todo el mundo dirá qué fácil es hacer, por ejemplo, un bus publicitario. ¿Ok? Y dirán, ah, pues sí, le pongo un sticker por acá, un volantito por acá, otro sticker por aquí, por allá, y todo resuelto. Ok, pero no, no es así. No me he sentido eh, aludido al decir que este bus tiene más organización que cualquier paper. ¿Por qué? Bueno, ¿te parece un simple bus? Veamos qué tan simple es este bus. Este bus, si tú divides las cosas que te está mostrando, puedes identificar secciones muy particulares. Este bus cuenta, al mismo tiempo, cuenta una historia, te presenta datos, lo pone en un contexto y te invita a hacer una acción, utilizando menos de 30 palabras en un bus que circula por ahí, por las calles. Muy fácil. Dice la historia, ¿no? Nosotros enviamos dinero, el dato, cuánto dinero, te pone un escenario alternativo a dónde poner, en lugar de enviar ese dinero, y te invita a hacer algo, te invita a la acción. Todo esto enmarcado dentro de una narrativa, Let's Stay Back Control. Yo no me voy a pronunciar por el Brexit ni nada de eso, pero la narrativa de este bus es poderosísima. No fue nada extraño, no fue nada extraño que la votación resulte pues como todos sabemos. Entonces, em, el diseño como tal resuelve problemas. Aquí el problema del autor, el problema que tenía que resolver el diseñador es cómo convenzo a las personas de hacer esto, de votar, de vote leave. En menos de 25 palabras, utilizando algunos de los principios que que les he comentado, ese diseñador lo hizo tranquilamente. Pero sobre todo, hay que tener en cuenta, cuando hablamos de presentaciones y demás, es que em, las presentaciones usualmente, diría yo, van en lo contrario a lo que nosotros como presentadores usualmente esperamos. ¿Ok? ¿Y en qué quiere decir? Usualmente, ¿qué es lo que uno utiliza para cómo se prepara para una presentación? ¿O cuál es la actitud ante una presentación? Es obviamente mi presentación debe ser lo más completa posible, y por completo entendemos debe tener todos los datos que necesite, debe tener todas las figuras que necesite, las fotos, etc, etc. Y ya, ese es como el tótem de la presentación para muchas personas. ¿Ok? Pero eso es un problema.
¿ok? En este gráfico totalmente científico que me he copiado de Wikipedia, tenemos aquí que es una verdad, algo que es obvio a la vista y cualquier persona sin un entrenamiento científico te puede corroborar que es cierto. Mientras tú coloques más información, ¿ok? Más información en cualquier tipo de medio, el significado va a ser menor. ¿Por qué? Porque vas a tener un punto de sobrecarga de información. ¿A qué me refiero con esto? El problema no es la falta de información. El problema es el exceso de información. Y es el exceso de información es sobre todo lo que nos mantiene atados de manos a nosotros eh, como, como científicos o como investigadores que tratamos de comunicar algo a través de una presentación. En la mayoría de casos, en la mayoría de casos, cuando se habla de presentaciones científicas, el escenario va a ser un escenario de sobrecarga de información en lugar de un escenario de equilibrio, ¿no? O el contrario, que tampoco es saludable, pues, donde hay falta de información. Pero, ok, hasta el momento les he dicho que necesitamos, ok, declutter, limpiar algunas cosas, jerarquía, y necesitamos tener un equilibrio en la cantidad de información que que les estoy presentando. Muy bien. Adicionalmente a eso, voy a invocar a un punto de conjunción emocional y artística para mostrarles cómo deberían utilizar ciertos gráficos. Eh, Todo el mundo sabemos que aquellos que vivimos en Perú tenemos un proceso electoral y de hace mucho se vienen presentando gráficos. Esa es la época en la cual todos van a ver diagramas de torta, van a ver barras, van a ver, no sé, todo lo que se les imagine respecto a la aprobación o desaprobación de candidatos. Ok. Pero algo que nadie les dice y que es muy importante que lo tengan en cuenta es que los gráficos tienen una narrativa intrínseca. ¿A qué me refiero con una narrativa intrínseca? La forma del gráfico cuenta ya una historia, independientemente de los datos, ¿ok? O sea, independientemente de qué datos son los que yo les voy a poner, el tipo de gráfico que yo estoy utilizando va a afectar la historia que estoy contando. Pongamos un ejemplo sumamente sencillo, ¿ok? En este caso tengo una tabla en el lado izquierdo, tengo respuestas a una encuesta, ¿no? Las cuales están categorizadas por sexo y por aquellos que no saben y aquellos que no declararon, ¿no? Muy bien. Los gráficos de torta son perfectos para denotar la narrativa de la escasez. Así le llaman. Los gráficos de torta son el ejemplo de la narrativa de la escasez. ¿Por qué? Em, Hay un defecto humano importante que todos debemos estar conscientes de. Los seres humanos somos pésimos para establecer visualmente la jerarquía en áreas que no sean cuadradas, rectangulares, que no sean rectas. Es decir, el cerebro va a tomar una opinión a priori solamente con ver la distribución de un gráfico circular. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con los gráficos circulares? En los gráficos circulares o los gráficos de torta, lo que va a ocurrir es que siempre que tú presentes un porcentaje pequeño, se va a ver aún más pequeño de lo que es realmente. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que hace es captar el área más grande, ¿no? Plantearla como un vacío, como un lienzo, y colocar las áreas más pequeñas en ese lienzo. Entonces tienes un punto en un fondo blanco, el punto resalta. Entonces es perfecto para hablar de narrativas de escasez. Ahora, las barras tienen también su propia narrativa, la narrativa de la competencia. ¿Cuál es la competencia? Bueno, imagínense que acá tengo dos barras.
no he puesto datos, no les estoy diciendo que estoy presentando, pero imagínense que yo les digo, ok, el problema del cual yo les estoy hablando se debe en un 40% a que no tenemos esto, ¿no? Y les muestro esta barrita de acá. Entonces, obviamente estoy diciendo que para competir, para poder alcanzar esta barra de acá, necesito completar lo que a mí me falta. Es una narrativa de competición. Entonces, este gráfico es muy efectivo si es que, por ejemplo, quiero, digamos, quiero fondos, ¿no? Ok, ¿cómo puedo convencer a alguien de que lo único que necesito es eso? Fácil, ¿no? Pongo la barra y digo, me falta esto para alcanzar lo otro y ya está. La barra tiene, nos da esa narrativa de competir. Es como que el más pequeño está luchando por ir hacia alcanzar al más grande. Por eso es que últimamente, no sé si ustedes han tomado cuenta, pero estos gráficos, como les digo, de barras, pueden ser muy mal utilizados justamente por personas que sí conocen cuál es la narrativa detrás. ¿Quiénes? Operadores y personas que manejan estas cosas de percepción. Por eso es que últimamente, si ustedes revisan todos aquellos medios internacionales de noticias cuando presentan datos, ya no suelen utilizar pies o barras, sino suelen usar estos stack bar. ¿Por qué? Porque parte de la narrativa de parte de esta narrativa se debe al llamado efecto de la gravedad, ¿no? Entre comillas. Básicamente, si tú eres más chiquito, es más difícil llegar arriba. Acá igual. Si tú eres, por ejemplo, de este grupo, hay que luchar contra la gravedad para poder alcanzar al otro grupo. En cambio aquí, como teóricamente ya no hay ese efecto de la gravedad, están compitiendo por igual. Ahora, aquí hay un punto bien específico, y acá voy a llamar pseudosciences alert, ¿ok? Estos son temas de percepción, ¿ok? Yo no tengo ningún ensayo controlado, o con placebo o aleatorio para decir que esto realmente va a funcionar con tanta eficiencia, eficacia. No, ¿ok? Los temas de percepción son temas que se han determinado utilizando metodologías cualitativas, ¿no? Entre las cuales tienen los focus groups, entrevistas individuales y etc., y que han mostrado esto. Sin embargo, por la propia naturaleza de los métodos, como son cualitativos, no cuento con unos datos duros para decirles, saben que esto realmente cambia en tal magnitud, ¿ok? Entonces ahí hay que tener un poco de alerta, no quiero que luego digan que estoy defendiendo por ahí algunas, algunos pseudo pensamientos científicos. Esta diapositiva se me quedó por ahí, no era para ustedes, pero por favor, si van a utilizar un gráfico, ahora se habla de personalizarlo, ¿no? Esa es también una tendencia que ustedes están viendo en todos lados. Ustedes ven hombres y mujeres, dos cuadrados, no causan impacto, no atraen para nada. Lo que se hace es humanizarlos, es personalizarlos. Sin embargo, este es un pésimo ejemplo de personalización. ¿Por qué? Porque lo que hace es perpetuar un problema sexista. ¿Ok? Es decir, puede tener toda la buena intención del mundo, personalizarlo, pero como este es un asunto social, el asunto de percepción tiene un fuerte trasfondo psicológico, puede ayudar a perpetuar estereotipos o generar conflictos de otro tipo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ok. Em, nadie va a aprender a hacer presentaciones si es que no se hace como tal un ejercicio. Y creo que me quedan 10 minutos, me confirman, para que podamos hacer o que puedan hacer un ejercicio conmigo. ¿Sí? ¿Me queda tiempo? Sí, sí, tiempo. Ok, perfecto. Son 10:22. Muy bien. Ok. Les tengo aquí 3 diapositivas. ¿Ok? Y vamos a utilizar vamos a rediseñar estas 3 diapositivas pensando, ojo, voy a hablar de 2 cosas particulares. La presentación, el diseño de presentación y el diseño de la diapositiva. ¿Ok?
Y voy a utilizar 3 diapositivas que yo utilicé hace varios años en la presentación de mi proyecto de tesis. Se los puedo presentar rápidamente, si lo ven acá. Son unas diapositivas que son coloridas. Sinceramente, si a mí me piden ver esas diapositivas años después, y qué asco, ¿no? Porque tiene demasiado de las cosas que las cuales yo voy en contra. Y no estoy hablando del color que te da calambre el ojo, no estoy hablando de eso, sino estoy hablando de otras cosas de las cuales vamos a discutir. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que hablar de 2 principios, ¿ok? Nosotros tenemos que hablar de, ok, PowerPoint, jerarquía, ok, y tenemos que hablar de decluttering. Ok, son 2 principios. Jerarquía lo vamos a ver un poquito más conforme hagamos el ejercicio, pero decluttering es algo que a este punto debería ser claro, sobre todo con lo que ya se conversó la semana pasada. Decluttering debería ser el punto más fácil para todos nosotros. Decluttering es eliminar todo aquello que no sea necesario. ¿Ok? La pregunta sería acá, si ustedes fueran, bueno, casi todos trabajan en malaria, si ustedes fueran, digamos, un público para esta diapositiva, ¿cuál creen que era el mensaje principal de esta diapositiva? La tendencia de los casos de malaria a lo largo del tiempo. Ok, bueno, dicen tendencia. ¿Quién más? Incidencia. Ok, incidencia, tendencia. En general, estamos hablando de cuál es el flujo de los casos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ok, pero noten algo más. Tenemos acá la incidencia. La pregunta es, estos 4 cuadraditos de la derecha, ¿aportan a la idea de la incidencia que estoy, o bueno, las tendencias que estoy transmitiendo? No, o sea, para mí no. No aportan realmente. No creo que ni para ti ni para nadie. No aportan. ¿Ok? Exacto. Primero. Segundo punto. La parte de abajo. ¿Colaboran con la idea principal? No, En realidad tampoco, ¿no? En realidad tampoco. Esta colabora. no, No. No, porque en realidad si ven, dice incidencia y mortalidad, y yo acá no presento ni incidencia ni tampoco mortalidad. No, no está. Tampoco valores en porcentaje. El 94, ese valor de acá. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, lo primero que estamos viendo, esto es un decluttering. Eso es simplemente quitar qué es lo que qué es lo que estoy quitando, aquello que estorba para tener una mejor idea. Es la primera parte del decluttering. Ahora, hay algo muy importante que debemos considerar siempre en el decluttering y que casi nunca lo hacemos. ¿Ven esta barra de la derecha? Está en todas las diapositivas, ¿no? ¿De dónde sale esa barra? De la plantilla de PowerPoint. ¿Ok? De la plantilla de PowerPoint. ¿Cuál es el problema? Esta barra, inocente, sentadita, está allí haciendo nada, en teoría, pero en la práctica está haciendo algo muchísimo más agresivo. Está robando espacio. Ese espacio está robando y está quitando campo visual a la diapositiva. Entonces, hay una recomendación bastante obvia para todos y es, dejen de usar plantillas de PowerPoint. Ningún presentador
que se haya especializado, ninguno de los expertos en ese asunto de las presentaciones va a utilizar una plantilla de PowerPoint. Ninguno, porque lo que hacen es quitar espacio. Entonces, yo ya hice mi primer declutter, ¿ok? Ya quité esos datos. Ahora, la pregunta es, ¿y qué hago con estos datos de acá? Tengo dos decisiones, ¿no? Simplemente los borro, los dejo como está. Bueno, esa sería la segunda decisión. Y la tercera decisión, ¿cuál sería? Uno, dejarlo como está, otro es borrarlo simplemente. Y la tercera, ¿cuál sería? Lo menciones, pero no lo pongas gráficamente, no lo pongas como no lo pongas en el slide. Ok, esa es una opción que yo no pensé, pero hay una opción adicional. Crea otra slide. Exacto, crear otro slide. ¿Ok? ¿Por qué creen que empezamos con esto? A ese punto acá. ¿Por qué creen que yo, en ese momento, desconociendo los principios de diseño, por qué creen que yo me dediqué a hacer una diapositiva de ese estilo? Aquí hay que ver un poco aquí hay que ver un poco de historia, ¿no? Para los más tíos. ¿Recuerdan ustedes cuándo empezó el boom de las presentaciones? Cuando empezaron sus retroproyectores de foquito en las aulas de clase. ¿Ok? Y allí se presentaba con qué? Con transparencias, con láminas. Porque hasta ahora, si ustedes escuchan por ahí algunos, oye, pásame tu transparencia, pásame tus láminas, etc. Es una costumbre pasada. ¿Y qué ocurría? Físicamente tienes que imprimirlas. Costaban entre 50 céntimos a un sol cada una cada una. Entonces tenías si querías hacer 40 diapositivas, eran 40 soles. Entonces, obviamente nadie iba a hacer eso. ¿Qué empezó a hacer? Empezamos a aglomerar. ¿Ok? La primera restricción al cuanto al número de diapositivas en una presentación fue física. Es en cuanto al número de slides que tenemos. ¿Ok? Entonces, eso es uno. Lamentablemente, esa restricción la llevamos al PowerPoint, la llevamos con nosotros y se la dimos al PowerPoint que no tenía nada la culpa. Hacer una diapositiva o hacer dos diapositivas físicamente da lo mismo. Económicamente puede costar, eh, puede costar lo mismo. Entonces, tengo un audio creo por ahí. Oliver, por favor. Em, entonces, qué es lo que ocurre? Nos trajimos los malos hábitos. Perdón. Ok, ¿qué sé? Nos trajimos esos malos hábitos. Entonces, obviamente, qué lindo, no funciona el control Z. Entonces, obviamente, de allí es de donde salió todo esto. Todo el mundo empezaba, en lugar de tener 3 slides, empezó a meter todo el mundo, empezó a hacer reducciones, ¿recordar? Reducciones de las figuritas para hacerlo más chiquito. Hacíamos 4 diapositivas en un slide, lo cortabas, hasta que alguien aprendió a hacer slides en Bitify. Bueno, eso es algo que viene del pasado, entonces no lo necesitamos ahora. Si necesitas una diapositiva, perfecto. Si necesitas 500 diapositivas, sigue siendo perfecto. Yo nunca he visto en las mejores presentaciones que he visto en mi vida, en una de ellas nunca usaron diapositivas y en la segunda fue un pechacucha, utilizaron 20 diapositivas en 2 minutos. Alguien me puede decir, ¿cómo puede usar 20 diapositivas en 2 minutos? Ok, esas diapositivas tenían fotos, era un escenario interesante. Em, el número de diapositivas nunca ha sido un problema, porque cuando tú presentes una diapositiva, da lo mismo que tú presentes una diapositiva totalmente aglomerada, donde nadie va a entender nada, ¿ok? A que presentes 20 diapositivas, ¿no? En lugar de presentar una aglomerada, presenta 20 diapositivas, con todo disgregado, con los principios que estamos viendo, con lo que vamos a ver, jerarquía, decluttering. Y eso funciona perfecto. La limitación para las presentaciones es el tiempo, no son los materiales. Y adicionalmente, las presentaciones, como bien lo dijo la autora Yanicia la semana pasada, yo soy el presentador. Las diapositivas son mi ayuda visual.
La presentación al inicio, al medio o al final la tengo yo, soy yo. Es lo que está en mi cabeza. La diapositiva es mi ayuda visual. Entonces, como tal, debemos dejar de ponerlas en primer lugar. Son una ayuda. No pueden ser el primer lugar, no pueden ser el foco de todo. Si como presentador tú puedes entregar tus diapositivas y tú y cualquier persona solamente con tus diapositivas puede acceder a todo lo que has presentado, pues fallaste como presentador. Para eso mejor darle las diapositivas, lo van a poder leer y ahorramos el tiempo de todos. Ok. Entonces, si yo quiero estos datos, volviendo, esto yo lo podría, como decir, simplemente quitar. Esto no me está ayudando acá. Esto no me está ayudando acá. Esto no me está ayudando acá. Estoy cambiando todo. Estoy quitando cosas. Ok. A las finales me estoy quedando con esto. Ok. Tenemos esto. Este es un escenario mejor que el anterior, pero no necesariamente el mejor de todos los posibles. Si yo les vuelvo a preguntar, ¿cuál es la idea principal de esa diapositiva? ¿Cuál sería? Bueno, debería haber estado más claro que son tendencias, ¿no? Falló. Incidencia de casos de malaria. Exacto, exacto, tendencias. Muy bien. Aquí hay otro punto en particular. ¿Cuál debería ser el título de esta diapositiva? Evolución de la malaria en el Perú. Ya, mira, hay dos títulos acá. Uno dice situación de la malaria y abajo, total de casos de malaria Perú, periodo de tiempo. ¿Cuál de los dos crees que es el título? Título del cuadro, a mi parecer. O sea, de Del la cuadro. tabla. El título del cuadro. Claro. Ok, ya, muy Sí. bien. Yo hago una recomendación siempre. El título de tu cuadro no siempre va a ser el mejor título para tu diapositiva. Y segundo, ¿por qué tendríamos que necesariamente colocar un título? Para Para entrar en hacer- contexto de lo que queremos explicar en el gráfico. Ahí hay un punto. Si bien es cierto, nosotros automáticamente respondemos en cierta forma, ¿no? Porque es nuestra formación. Dice, ponemos el título porque el título es aquel que va a guiar a la persona que está viendo, ¿no? ¿Ok? Que está viendo la presentación sobre lo que estás hablando. Ok. Pero volvamos al caso del bus. ¿Recuerdan nuestra fotito del bus? ¿Por dónde está? Sí. ¿Cuál era el título del bus? algo de No, cuánto tiempo se manda semanalmente. claro, no Pero que pasa, debería invertirse en el NHS de Inglaterra. ya, a ver, miren, no, Para mí esto, no. no, para que no se, para que no se les vaya tanto tiempo recordando, acá está la fotito del bus. ¿Nuestro bus tiene título? No, no tenía, para mi punto de vista no tiene título, tiene un mensaje nada más. Exacto. Mensaje, ¿no? Nuestro bus tiene un mensaje. Nuestro bus no pierde tiempo poniéndole un título que dice yo soy el bus del Brexit. Nuestro bus utiliza cada centímetro que tiene disponible para un fin específico, sea la historia, sea el contexto, sea la llamada a la acción. ¿Okay? Entonces, yo les pregunto lo mismo, ¿por qué todas las diapositivas deben tener un título? No siempre, ¿ok? A veces es fundamental, a veces es necesario, pero va a depender del contexto. Si yo estuviera en un contexto cuantitativo, es decir,
presentando resultados ante algunos revisores, presentando resultados ante alguien que pueda tener alguna observación sobre los números que estoy viendo o similar, probablemente el título deba ser muy específico porque la persona, el auditorio, lo va a requerir así. Eso también se lo dijeron la semana pasada. Pero para este caso, para este punto, no necesariamente. Tenemos que escoger. ¿Podemos tranquilamente utilizar el título de gráfico? Sí, pero no necesariamente es el mejor para mí. Puedo hacer simplemente esto. ¿Ok? Puedo dejarlo sin título. Las fuentes, es bueno siempre dejarlas. En mi opinión, muchas veces distraen, no siempre las dejo. Entonces, yo corto el título del gráfico y me quedo con un espacio aquí. Los títulos, casi siempre que los veo, son títulos de este estilo. Situación de la malaria, tendencia de la malaria. Títulos que abarcan tópicos, pero no puntos en específicos. Un tópico es un tema demasiado amplio como para ser cubierto. Un punto en específico, en cambio, puede ser cubierto directamente. Si yo hablo de la situación de la malaria, es un tópico, porque la situación tiene medicamento actual, tiene personal actual, involucra pues número de muertes actuales por región, etc. La situación de malaria es un tópico, no es un punto en específico. Otra cosa sería si yo hablara de, por ejemplo, la tendencia en el número de casos puntuales o de, por ejemplo, la resurgencia de la malaria. El gráfico puede ser siempre el mismo, ¿ok? Pero el presentador tiene libertad de utilizar la interpretación, ojo, correcta, no para hacer una mala guía, de los datos, ¿no? Yo puedo interpretar de este gráfico, yo podría simplemente basarme en la línea de tendencia y decir, ok, la malaria la estamos controlando, mientras otros dirán, no, ¿qué pasó? Acá en el 2011 hubo esa segunda resurgencia de la malaria hasta el 2014. Otros dirán, lo que representa ahora estamos mucho mejor que antes, etc. Yo voy a improvisar un título aquí. Digamos que yo quiero hablar de la resurgencia de la malaria, o voy a verlo desde otro punto de vista, ¿no? La resurgencia o puedo utilizar una narrativa distinta. Es un hecho inesperado. Y dirían, ¿por qué? Bueno, pues acá estás viendo que todo está yendo hacia abajo, pero inesperadamente apareció hacia arriba, etc. Es un punto más, o el aumento, si lo quiero hacer más puntual, ¿no? El aumento de los casos de malaria es un hecho inesperado. Estoy intentando opciones, no es una presentación que estoy haciendo, obviamente. La idea que les quiero dar aquí es, primero, noten la tremenda diferencia entre nuestra diapositiva inicial y con lo que nos hemos quedado, para dar la primera idea. Una diapositiva no debe tener una diapositiva no puede transmitir más de una idea. Puedes tener toda la intención de transmitir 10, pero efectivamente solamente va a transmitir una. Y en el peor de los casos, si la pones junto a las 10, no va a transmitir ninguna. Entonces quédate con una. Si necesitas hacer 500 diapositivas, haz 500. Maneja tus tiempos y ok. Entonces, esto es declutter. Declutter es simplemente quita todo lo que salga a tu alrededor. Y eso es un poco, quizás lo que yo veo y nos cuesta un poco más de trabajo en el rubro científico, porque usualmente estos datitos que ponemos acá son como, para nosotros como el ají en el ceviche, ¿no? Es como decir, ok, todo el mundo puede presentar un gráfico de casos de malaria, pero yo estoy agregando este toquecito de este dato que nadie sabe o que es importante, etc. Ese toquecito que puede ser muy interesante tiene el problema de que en el afán de transmitir las ideas, distrae. ¿Ok? Entonces, en un mundo de distracción no puedes colocar más distractores. Es contraproducente. ¿Ok? Y ya para terminar, voy a demostrarles, o tratar de mostrar en qué hablamos de
jerarquía. ¿Ok? Y para la jerarquía voy a tomar esta diapositiva. Igual, si tengo que autoevaluarme como diseñador, ¿no? O sea, es horrible. Es horrible desde cualquier punto de vista. Algunos pueden decir, no, el color está bonito, sí, pero en primer lugar, ¿cuál es la idea de... ¿Alguien me podría decir cuál es la idea de la idea principal de esa diapositiva? ¿Qué creen que podría transmitir? La influencia de la transmisión de malaria por casos asintomáticos o asintomáticos subpatentes. Pero bueno, yo sé un poco del tema, ¿no? Si fuera una persona que no sabe nada de esto, sería más complicado, ¿no? Sacar una idea. Yo te preguntaría sobre lo que me acabas de decir. Yo te preguntaría. Es decir, el punto, sí. O sea, puede haber una idea, puede haber todo. Christopher, creo que querías decir algo. No, no, incluso para alguien que sabe el tema es complicado ver, o sea, interpretar el gráfico rápidamente, ¿no? Bueno, Exacto. No hay, déjenme verlo así. No hay orden. ¿A cuál es el título? Yo por suposición diría, bueno, el título es el que está arriba, pues, ¿no? Sí, el más grande siempre es el título. ¿A dónde tengo que mirar? Hay un gráfico aquí, hay un gráfico acá. ¿A dónde miro? ¿A dónde veo? No hay orden, ¿ok? No hay jerarquía. Y jerarquía es el punto que vamos a tratar con esto. Y aprovechando que estamos por acá, vamos a hacer el cursito de PowerPoint así en 2 minutos. Porque parece que a veces nos olvidamos que PowerPoint es una maravilla y nos peleamos con el pobrecito PowerPoint. Ok, he cogido una diapositiva y he hecho circulitos y he hecho triangulitos. ¿Ok? Cuando hablamos de jerarquía no hablamos de otra cosa sino de crear categorías. ¿Ok? Crear categorías, categoría A y categoría B. ¿Ok? Eso es todo el secreto de categorización, ¿no? Entonces vamos a ver, yo pondría un texto, digamos, categoría A, ¿no? Cat A. Y puedo, simplemente le voy a hacer un cat B. Si yo les presento esto, ¿qué significa? ¿Qué podrían desprender de esta diapositiva que les estoy mostrando ahorita mismo? tienes dos categorías que son diferentes. Tengo dos categorías, tengo dos elementos, ¿cierto? Ok. Aquí hay dos cosas, miren. ¿Cómo saben que son dos categorías? Porque tú has Por el puesto título, título, por los por títulos. La pregunta es, ¿puedo categoría. yo transmitir ese mismo mensaje sin utilizar los títulos? No, Sí, por las formas. Sí, por la forma. Exacto. pero categorías Sí, no. la forma. Son Sí. cosas diferentes, Vamos pero a verlo. Vamos a verlo. categóricamente no ven. Primero, si se ven todas así, pues obviamente no. Obviamente yo le doy la razón a Verónica y me dice, pues ahí es como si alguien hubiera llegado por ahí y los ha tirado, ¿no? Dos cosas Cuando habla- diferentes. Exacto. Cuando hablamos de categoría, hablamos de orden. Tiene que estar categorizado. Las categorías son como cajoncitos, ¿no? Por eso es que en el método de KonMari, verán que toda la ropa se guarda luego en cajoncitos. Esos cajoncitos no son otra cosa que subcategorías dentro de un folder grande o una carpeta grande que es el cajón del ropero. Vamos a ver cómo hacemos esto. Primero, si yo quiero decir que todos estos son iguales, pues simplemente los distribuyo. Y PowerPoint ahora incluye esta ficha de shapeformat, donde yo puedo alinear, distribuir y todo lo que quiera, ¿no? Por ejemplo, puedo distribuirlos, vamos a ver por acá. Digamos que quiero que ocupen este espacio, los pongo acá, distribuir horizontalmente, y ya están todos distribuidos. Me falta espacio, bueno, los voy a hacer más chiquitos. Por ejemplo, este mismo ejercicio es una distracción dentro de mi presentación, pero lo estoy haciendo a propósito porque si no me da miedo que estén ahí durmiendo atrás de la pantalla. Bueno, entonces ya los tengo ahí distribuidos perfectamente. Ahora los voy a alinear.
Entonces tengo esta serie de elementos. Ahora voy a transferir esta misma serie de elementos. Nuestros circulitos. Voy a hacer lo mismo. Los voy a hacer acá. Ok, el tengo por acá. Nuestra fichita de alinear y distribuir. Todos alineados, distribuidos perfectos, ¿no? Si se pasaban haciendo, no sé, alineando circulito por circulito, no sé por qué lo hacían, porque simplemente podían hacer 2 clics, ¿no? Bueno, Es conocer bien la herramienta en realidad. Igual es el Excel, ¿no? exacto. Ok, entonces, pongámonos en el siguiente punto. Eso ya eso soy yo ya siendo quisquilloso ya. Ok, entonces ya están ahí perfectamente alineados. Digamos, si yo presento las figuras de esta manera ahora, primero, ¿pensaríamos que son todos parte de un mismo conjunto? No, porque tienen formas distintas. Primero tienen formas distintas. Es nuestra primera forma de categorizarlas, por la forma. Ajá. Están en posiciones distintas. Unos están arriba de la diapositiva y otros están abajo. Nuestro segundo punto para categorizarlas. Entonces, sin utilizar títulos y sin nosotros decirlos, estamos mostrando que estos elementos pertenecen a 2 categorías. ¿Ok? Entonces, eso es algo importante. ¿Por qué? Porque al yo ponerle el título, posteriormente, puedo hacer lo siguiente. Y esto es algo que me gusta hacer mucho en pregrado, ¿no? Tengo una primera diapositiva y les digo, esta es la diapositiva, ¿no? Tú interiormente ya sientes que hay 2 categorías, que hay 2. Yo simplemente les pongo los títulos y tu cerebro descansa diciendo, ah, sí, mira, eran 2. ¿Okay? Entonces, y ese placer por el descanso es lo que ayuda a la interiorización. Entonces, obviamente, aquí tienes ya, primero donde yo te genero ansiedad diciendo que son 2 categorías y luego esto. Entonces, primer punto, los títulos no son siempre necesarios. Los títulos, algunos dicen, el título tiene que ser el mensaje principal de tu diapositiva. Pero nuevamente, si está escrito, entonces ¿para qué estás tú? No estoy diciendo que nunca lo pongan, ojo, eso no es tampoco es lo adecuado. Hay que saber, hay que saber, hay que intentar, hay que practicar en qué punto nos conviene mejor hacerlo. ¿Ese es el único método de jerarquización? Claro que no. Colores. No, colores. Exacto. Le puedo dar colores. Lo mismo, le puedo dar, por ejemplo, a este le puedo dar un color naranja y ya son 2 categorías. Incluso podría mostrar subcategorías. ¿Cómo podría yo mostrar subcategorías? Ah, pues fácil. Imagínate que les estoy mostrando que dentro de estos elementos, vamos a ver dónde está el shapefield. Darles un poco de transparencia. El grado del color. Ok. Entonces verán que ahora veo que hay 2 grupos de datos, hay 2 categorías. Y dentro de esas 2 categorías incluso hay subpuntos, ¿no? Hay como subcategorías. Tal vez no les parezca demasiado raro. Si cualquiera de ustedes que haya visto un análisis por componentes principales, ha visto algo así. Los métodos gráficos no hacen más que eso, colocan elementos que están ahí y luego muestran las agrupaciones, ¿no? Al inicio no los ves. ¿Cuándo los vas a ver? Cuando ya realmente cambies la forma de visualización para que los veas como un grupo. No estoy hablando del procedimiento matemático, de la conversión de dimensiones, sino de cómo es que la visualización te ayuda a entenderlo. Ok, entonces, con esos 2 principios, ojo, creo que ya entendieron la jerarquización. Hay muchos otros puntos que podemos jerarquizar. Tamaño de letras, por eso hablan de títulos y subtítulos, colores, etc.
Entonces vamos a, para terminar, porque ya se nos fue el tiempo, para terminar vamos a jerarquizar esta diapositiva. Para jerarquizar una diapositiva, primero tú como presentador debes saber qué es lo que quieres transmitir. Entonces, yo arbitrariamente voy a decir que lo que yo quiero transmitir es esta parte de acá, la segunda. ¿Ya? Por ahí dice, los métodos diagnósticos dependen de parasitemia en curso. Es básicamente lo que se trata de decir es que cuando tienes dos métodos diagnósticos, uno molecular y uno serológico, el molecular depende de que, por ejemplo, si es un parásito, esté ahí, como el PCR para detectar malaria. En cambio, el serológico no depende, es para que el parásito esté ahí. ¿Por qué? Porque el parásito ya se fue, pero dejó una huella, la huella inmune que se expresa como anticuerpos. El encontrar anticuerpos es lo mismo que nos permite decir que hubieron o no parásitos. ¿Okay? Entonces, eso es, es toda la serología. Muy bien, entonces, eso es lo que yo quiero transmitir y voy a hacer esto. Voy a utilizar la jerarquía para transmitirlo mejor. Primero, no sé por qué había con fondo blanco. Ok. Lo primero es el material. Eso es como hacer un albañil, ¿no? Poner acá mis ladrillitos. Ok. El problema aquí es que hay dos cosas. Bueno, siempre digo dos, pero suelen ser más. ¿Cuál es el propósito de las negritas en un texto? Resaltar. Resaltar. Ajá. Exacto. Pero cuando todo tu texto está en negrita, ya no tiene sentido, pues ya no resaltas nada. Exacto. Entonces acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras en negrita. Incluso esta de serovigilancia es negrita y mayúsculas y sombra a la vez. Entonces aquí hay un problema. Cuando ya pasaste todas esas negritas, pues ya no hay nada que hacer, ya no hay esa forma de resaltar. 1. Ahora, vamos a jerarquizar. Jerarquizar es dar categorías. Entonces voy a poner una categoría. Mi primera categoría va a ser, ¿cuál es la idea principal? Voy a utilizar eso para guiar el resto de mi diapositiva. Voy a quedarme con esto, que la idea principal es que los métodos diagnósticos, lo voy a dejar como está, dependen de poder detectar la parasitemia en curso. ¿Ok? Lo voy a dejar así. Entonces, esta es mi idea principal, eso es lo que voy a seguir. Ok. Todos estos son elementos que a este punto ninguno resalta por encima del otro. Ok. Muy bien. Este gráfico pretendía mostrar que hay diferencias, ¿no? O que hay dos escenarios distintos. Uno, el escenario cuando yo encuentro parásitos en sangre y otro, el escenario cuando yo encuentro anticuerpos en sangre. Entonces, parásitos en sangre y anticuerpos en sangre como tales tienen una misma categoría, están al mismo nivel, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es colocarlos al mismo nivel, ¿no? De mi jerarquía. ¿Cómo refuerzo de esa jerarquía de que estén al mismo nivel? Dándoles la misma forma, color y demás, incluyendo tamaño de letra. Parásitos en sangre, parásitos, anticuerpos en sangre. Con esto, por lo menos, ya sabemos que vamos a hablar de dos cosas, ¿ok? Ya sabemos que vamos a hablar de dos escenarios. Si yo quiero reforzar esos escenarios, puedo hacer algo muy interesante. Coloco estos dos cuadraditos, ¿para qué? Lo único que estoy haciendo en realidad es dividiendo. Estoy Claro. creando un escenario ficticio. Estoy dividiendo. Enfatizando la jerarquía, algo así. Estoy enfatizando, exacto, estoy enfatizando que son dos categorías distintas. Que eso es lo que estoy tratando de mostrar. Entonces, el escenario es este de aquí. Perdón, esto acá.
Entonces voy acá. Voy acá. Cero vigilancia. Si no sale perfecto la primera, es obviamente que le estamos haciendo el vuelo. Pero vamos a hacer esto acá. Rapidito. Con parásitos en sangre, con anticuerpos en sangre. Ya está todo. Ok. Ahora, este texto, ¿qué es lo que está haciendo? Este texto no es otra cosa que es un descriptor. ¿No? Dice los anticuerpos median la enfermedad, pero además expresan contacto. Ok, esta cosa ni siquiera debería estar arriba, debería estar abajo. Debería estar acá. ¿Para qué? Para definir serovigilancia. Ahora, serovigilancia lo tenemos acá. Parasitemia, cura. Tenemos esto acá. Ahora ya tenemos espacio aquí. Y tenemos ese texto acá. Y tenemos esto aquí. Y tengo ese espacio para mi título si es que lo quiero colocar. Entonces, ¿qué tengo acá? ¿Cuál es la diferencia entre la diapositiva con la que empezamos y determinamos? Dos cosas. Uno, ya sabemos que, primero, esto se tendría que ir para otra diapositiva. Es demasiado para transmitirlo en una. Segundo, a diferencia de lo que ocurría en la primera diapositiva, yo les preguntaría, aquí, ¿hacia dónde se van sus ojos? ¿Qué es lo primero que perciben sus ojos al ver esa diapositiva? Que es la que acabamos de construir. Se va A al mí, texto, a la figura. a la figura, la parte roja, empiezo por la parte roja y comienzo. Ok. ¿Alguna otra persona? Figura igual. Figura igual. Ok. Miren, eso es algo bonito para mí porque lo que yo trataba, eso es lo siguiente, lo importante. Lo que yo trato de mostrar es decirles, hay dos escenarios. Si hay dos escenarios y ustedes en lugar de percibir que hay dos escenarios están percibiendo esto, de decir la figura inicial, significa que la diapositiva no está cumpliendo con el objetivo que yo estoy tratando de esto, de alcanzar. ¿Eso qué significa? Que hay un problema de jerarquización. Esta figura está teniendo mayor jerarquía o la misma jerarquía que los cuadraditos, que los textos que están en negrita, ¿no? Parásitos en sangre y anticuerpos en sangre. ¿Cómo puedo hacer eso? De distintas formas. Quizás una de las más, Bajar la intensidad. exacto, una de las más sencillas en este momento podría ser bajar la intensidad de color. Eh, Eso se puede hacer de distintas maneras. Ya, chao. Ya están ustedes acá. Transparencia. Lo puedo mantener ahí. Bueno, acá he copiado el texto que no debía ser transparente, pero lo puedo trabajar. Bueno, entonces, el punto sería el siguiente. Necesito yo categorizar, necesito yo decir cómo es que va a funcionar. Ahora, incluso, si yo siguiera moviendo esta diapositiva, ¿no? Si tuviera más tiempo. Si yo moviera esta diapositiva, podría llevarla a cumplir con el objetivo, sí. Pero si aún después de moverla, este gráfico es tan atractivo que sigue llamando su atención, lo que yo tendría que hacer es esto. Simplemente seguir utilizando la jerarquización, ¿para qué? Para en un primer momento mostrar que hay un escenario. ¿Empezó? Okay. En un primer momento mostrar que hay dos escenarios, por ejemplo aquí, un escenario cuando yo tengo parásitos en sangre y otro cuando tengo anticuerpos en sangre, y una vez que yo ya determiné el escenario, recién colocar qué es lo que va a pasar en cada uno de esos escenarios, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante.
La jerarquía y el declutter son dos puntos que debemos tener siempre en cuenta porque van a ser el punto más, van a ser uno de, digamos, la jerarquía es lo que me va a permitir definir cuáles son las cosas más importantes de la presentación y cuáles son las que debo llevarme. ¿Ok? Y el declutter van a hacer que esas cosas que son las más importantes puedan llegar sin ningún problema al que es mi receptor. Cuando uno sobrecomplica las cosas, cuando uno coloca demasiadas cosas en una sola presentación, lo que termina haciendo es eso que llaman overwhelming, que es como sobresaturando, que es como sobrecargando cuál es el ámbito de la presentación. Y eso termina siendo un problema a la larga en cualquier presentación. No me he referido particularmente a presentaciones de tipo educativo o enseñanza, de resultados o whatever. Cualquier presentación necesita tener en cuenta jerarquía y organización. Bueno, y el declutter o la limpieza. Lo que ahora deberían hacer cualquiera de ustedes en su presentación es preguntarse lo mismo. Ok. La pregunta, ¿does it spark joy? ¿Does it spark joy? No es solamente acerca de qué tan feliz te hace ese determinado objeto en el determinado contexto. No. Does it spark joy? En el contexto de las presentaciones serían, oye, ¿será que tú ayudas a iluminar mi presentación o ayudas a oscurecerla? Si ayuda a iluminar tu presentación, déjalo allí. Si al contrario la oscurece o la complica, sácalo. Todos se lo van a agradecer. Cualquiera puede soportar una presentación que no está sobrecargada, pero dar una presentación que está sobrecargada, todos se van a odiar al final de la misma. Entonces, eso es todo lo que quería conversar con ustedes. Muchas gracias por su atención, por su colaboración en la presentación y demás. Me he pasado el tiempo, no sé si tenemos tiempo para algunas preguntas o si luego me las pueden alcanzar por correo o cualquier método que sea el más atractivo para ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Y a mí me parece también que nosotros lo hacemos, sobrecargamos, es porque queremos asegurar información, ¿no? O tenerla ahí, ¿no? Y el título a veces también parece que como y ayudarle al auditor que piense lo que tú quieres, o sea, como que lo induces, ¿no? A mí me parece. Exacto. Se supone que eso debían hacer los títulos, pero en la práctica no lo están haciendo. En la práctica hacen lo que termina siendo el título es repetir. O sea, uno incluso termina leyendo el título de la diapositiva. Yo incluso he visto cursos, ¿no? De presentaciones donde dicen, empiezas leyendo el título de tu diapositiva. ¿Pero para qué voy a empezar leyéndolo? O sea, si ya está ahí, si es que hay que leerlo, pues que lo lean ellos. Si es que hay que decirlo, pues lo digo yo, pero no veo el punto en decir los dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tu cerebro no procesa dos cosas al mismo tiempo. Hemos sido víctimas de la llamada era del multitasking. Todo el mundo piensa que puedes hacer, sí, puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. No. Tu cerebro hace una cosa para un microsegundo, para hacer otra cosa, y vuelve. Como tú no sabes qué cosa es un microsegundo o no eres consciente de un microsegundo, tu mente pareciera que ha seguido trabajando las dos cosas al mismo tiempo. Sin embargo, lo que hace es detenerse y continuar. Lo mismo que hacen los procesadores de computadora ahora mismo. Ni siquiera los procesadores de computadora hacen multitasking. Mucho menos nosotros. Muchas gracias, Carlos. Ok, gracias a ti, Vero. Gracias, Carlos. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? No, simplemente tal vez un comentario, el evitar también poner muchos efectos, ¿no? Como dice Carlos, mientras más sencillo es más fácil de explicar y de transmitir el mensaje. Al menos yo, como experiencia inicial, luego les enseñaré una de mis diapositivas del 2005. Yo ponía mosquitos volando, iban volando de un lugar a otro y los, ¿cómo se llama esto? Hasta los guiones eran mosquitos que agitaban las alas, ¿no?
Y en una presentación en el APSE, que era en ese tiempo en Tropicales, Jorge Arévalo me dijo, si deberías tener tu insecticida y matar todos esos mosquitos que me distraen tantos, ¿no? Y bueno, sí, así Distractores. que sí, eviten poner muchos efectos y animaciones porque sí distrae. Y sobre todo distrae y también si hay fallas técnicas, están fritos. ¿No? Ajá. Eso, ya. Gracias, Entonces, chicos. menos es más. Perfecto. Exacto. La palabra Sí. correcta. Noelia, levantaste la mano también. Siempre excepción de cuando es tu sueldo. Gracias, Caroline. Hola a todos y muchas gracias por la presentación, Carlos. Bueno, yo quería consultarte acerca de qué otras, de repente, libros o páginas web nos recomendarías o si tienes una base de datos para explorar por nuestra cuenta sobre estas estrategias de presentación. Sería muy bueno si las tuvieras y las compartieras con nosotros. Gracias. Ok. Sí, déjenme ver mi Kindle por acá. Justo tengo, a ver. Ok. Libros que yo recomendaría. Carlos. Presenting por Norman Eng. Es un... Uy, perdón, ¿qué pasó? No debía abrirse el libro. Abriendo. Ya. Presenting por Norman Eng. Es un profesor, Norman Eng es un marquetero. Literal, es un marquetero. Y lo que hace es aplicar marketing a la enseñanza. Y ve la educación como un plan de negocio y es excelente para poder organizarse. Este libro también de esto es un libro muy interesante, escrito por, ni me acuerdo quién lo escribió, perdón, por él, ok. Principios universales de diseño. Dirán, oye Carlos, pero ¿qué tiene que ver esto de diseño con esto? Los diseñadores han venido controlando tu vida desde los años 40 y no te has dado cuenta. Entonces sería bueno aprender a utilizar las mismas estrategias que los publicistas han utilizado para controlarte, para que puedas al menos educar al resto de personas para tomar mejores decisiones. Entonces, este libro es muy bueno, está barato en Kindle, creo que está $5, algo así, porque trae más de 150 ejemplos de cómo es que el diseño funciona. Por ejemplo, vamos a ver acá. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacer que... eso es algo que ha sido bastante explotado por todas las farmacéuticas, sobre todo las que trabajan con marcas de cuidado personal. ¿Se han dado cuenta que todos los frasquitos actualmente tienen forma de humano? Y si no la tienen, están de forma humanizada. Es porque cuando hicieron los grupos de los focus group, aprendieron que al tener esta forma humanizada o humanoide, ustedes saben que el cerebro puede ver cosas donde no las hay, ¿no? Entonces, si tú ves una sombra que refiere una forma humana, tu cerebro lo va a ver como que es un humano. Entonces, si esto tiene una forma que refleja la forma humana, tu cerebro lo interioriza como que es una forma humana y por lo mismo te da compenetración con ella. Es decir, es una forma como de atracción. Entonces, cosas tan sencillas como esas te pueden ayudar. Por ejemplo, si estás trabajando temas sociales donde necesitas compenetración de la persona, un compromiso emocional, utilizar estas formas humanoides van a hacer que tu presentación sea mucho más fluida. Entonces, esos dos libros creo yo que son para mí muy... Kindle. Son para mí muy importantes y un libro que yo nunca voy a dejar de recomendar, así Randy no me dé un sol nunca, es este libro de aquí. Perdón, ¿dónde está? Acá está. Houston, We Have a Narrative, por Randy Olson. Si es que en cualquier momento de tu vida estás interesado en hacer o en entender cómo es que
se puede contar historias y cómo es que la narrativa de las historias puede ayudarte a convencer a cualquier persona de lo que tú quieras, debes leer este libro. Especialmente si eres científico, ya queda eh, toda la base de por qué es lo que ocurre, ¿no? Houston, We Have a Narrative es un libro enfocado específicamente en cómo agregar historia, narrativa a las historias científicas, ¿no? A la ciencia. Es un libro que nunca dejo de recomendar porque es muy práctico, es muy práctico y sobre todo enseña cómo hacer las cosas en lugar de decirte qué tienes que hacer, ¿no? Es lo de siempre. Tienes que ser claro y conciso. What the fuck? ¿Qué cosa es claro? ¿Qué cosa es conciso? ¿Cómo soy claro? ¿Cómo soy conciso? ¿Cómo soy conciso? Ponle menos palabras. ¿Pero qué palabras? No se puede. En cambio, fácil, ¿no? Si vas con un editor o con Randy te va a decir, sé conciso, coge tu párrafo, hay adjetivos, ya, bórrale todos los adjetivos. Hay conjunciones, bórrale todas las conjunciones. Hay esto, bórrale todo esto. ¿Ya? Esas son las cosas prácticas que usualmente no se nos enseñan. Y por eso es que me gusta tanto este libro, porque sí las enseña, pues sí las muestra. Tú terminas el libro y tu producto puede ser una presentación científica cabal, muy buena. Y ya no, porque no voy a decir que estoy haciendo publicidad de los libros, ¿no? Pero sí hay otros. Hay muchos libros. Yo algunos los tengo en Kindle, así que si algunos tienen Kindle, se los puedo prestar y los pueden leer. Y si no, están realmente, no puedo decir económicos porque, bueno, si Kindle, si Amazon vendiera en soles, diríamos que sí, ¿no? Pero no. Y con el dólar a 3.7 nada es económico. Y ya no les quito más tiempo, son 11:20. Muchas gracias a todos, cuídense. Acuérdense que los que están en Perú, acuérdense que estamos en la segunda ola y las vacunas van a tardar mucho en tardar mucho en disminuir los contagios. Cuídense Chicos, mucho, quédense en casa, no salgan si no es necesario. Si alguien va al Royal, pidas chifita con vacuna. Y ya está. Chao, chao. Muchas gracias, Carlos. La próxima semana vamos a presentar a Alonso en su debut. Espero que estén todos también y estén participando. Muchas gracias a todos por asistir a esta reunión. gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Chao. Gracias, buen fin de semana. Gracias, Carlos. Chao, chao.